Bien, amigos, tal como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir al ingeniero Eulogio Santaella. Muy buenos días, bienvenido, y ahí te recibimos con un cafecito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿tú tienes datos acerca del contrato de Punta Catalina? Sí, señor. Cuéntanos. Bien, Buenos días, gracias. quiero completar lo que no pude comentar el pasado lunes. Punta Catalina comenzó con una mancha que quizás se puede borrar con agua ras, pero que puede ser una mancha indeleble. Esa mancha consistió en que dos personas de reconocido conocimiento profesional y de probidad moral, como el actual ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Isidoro Santana, con quien tenemos una amistad, pero no una amistad tan profunda como la que tenemos con el ingeniero Ramón Flores, a quien conocemos desde el año 61 y que hemos sido amigos en los momentos de gloria y en otros momentos. Ambos fundamos la Escuela de Ingeniería Industrial en la Madre Maestra y también en el INTEC. Ambos se abstuvieron y se retiraron del comité de licitación y no firmaron ni el acta mediante las cuales se descartaron a los otros concursantes, ni tampoco firmaron el acta de adjudicación del contrato a favor de Odebrecht. Ese es, en verdad, una mancha que tendrá que dirimirse en su momento, si se puede borrar con agua ras o si será una mancha indeleble como el cuento de Juan Bosch. En segundo lugar, quería comentar que los temas sobre los cuales se habla de Odebrecht son, primeramente, soborno posible en cuanto a la adjudicación del contrato. Eso se verá en función de los comentarios y las exposiciones que hicieron Santana y también el señor Flores. Pero está el tema de la sobrevaluación. La sobrevaluación, la Cámara de Cuentas ha dicho que no va a hacer una auditoría Hasta que acabe. hasta que acabe. Es decir, se le está pidiendo a la Cámara de Cuentas que actúe con un análisis clínico, con un análisis de la bilirrubina, de la glicemia, de los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y entonces la Cámara de Cuentas dice que quiere hacer una necropsia. Sí, quiere que hasta hacer que no se muera. el acta de defunción. Exactamente. Entonces, eso Sí. en realidad no tiene sentido. De todas maneras, yo no quisiera hacer acusaciones sobre temas que no tengo, pero de lo único que sé del contrato en términos de valores es algo que vi hace año y medio en un reportaje de la revista Época de Brasil, que decía que había una partida de 80 millones de dólares para bebidas, comidas y también para hielo. Sí, pero dieta. No, lo de hielo lo han explicado, que no hay hielo para echarle a los tragos, que es para un sistema que yo no entiendo, el que es ingeniero eres tú, Sí. un sistema que es con hielo. Mire, Y que es un hielo especial. La comida es posible que hayan contratado a Ferran Adrià, el del Bulli, que habrá cerrado su restaurante en Cataluña, y como tenemos la planta que se llama Catalina, haya querido trasladarse a esa comida gourmet. En cuanto al hielo, en verdad, por momentos creen que somos una nación de borregos. ¿Cómo así? El fraguado del concreto es una reacción exotérmica que genera calor. Por eso cuando se vacía un plato se le echa agua para que se disipe el calor. Ese tema fue un tema crítico cuando se iba a hacer la presa del Valle del Tennessee, la presa Roosevelt, en donde la base del vaciado eran 300 metros y se estimaba que la evacuación del calor, la disipación del calor, si no se utilizaba un sistema de enfriamiento, iba a tomar 120 años. Ahí se diseñaron unas ménsulas en donde pasaba agua por la parte del vaciado, había refrigeración, entraba agua a 4 grados. Ese hielo es
hielo de la parte técnica, pero es que esto está puesto en términos de comida. Nos toman como tontos. No es verdad que eso puede utilizarse para eso, pero vayamos hacia adelante. Viene el tema de la sobrevaluación, pero hay grandes sectores de la población que han hablado de quitar el contrato a Punta Catalina. Hay algunos que decían que no, que esa planta no se termine. En la comparecencia anterior dije yo, si yo tengo un caballo y alguien lo usurpa y lo está usando, yo no mato al caballo, yo quito al jinete. Claro. Entonces, hay una forma de quitar al jinete, quitar al constructor. El primer argumento era, vamos a quitar el contrato en función de que el grupo de Odebrecht, el consorcio de Odebrecht y sus otros dos socios no presentaron el financiamiento. En verdad, en el contrato está claramente establecido a favor de Odebrecht que dice cooperación del contratista en términos de que era una obligación del Estado, la búsqueda del financiamiento no era una obligación del contratista, de tal manera que ese no pudiera ser un argumento fundamentado. Además, sí se establece en el contrato que el cliente, el Estado, tiene toda la opción de rescindir el contrato unilateralmente, pero con la condición de que habría que pagarle un 10% de lo todavía no pagado. Es decir, si el contrato fue de 2.000 millones y se le han pagado 1.200, quedan 800, habría que rescindir y pagarle 80 millones de dólares. Entonces, olvidemos de eso. Eso es lo que dice el contrato actual, eso es lo que dice el contrato de Punta Catalina. Si se rescinde el contrato, ¿el Estado tiene que pagarle como quiera? El 10% de lo todavía no desembolsado. De lo que falte. De lo que falte. Entonces, estamos aquí hablando no de acusaciones, sino de términos concretos. Sin embargo, hay una violación del contrato por parte de Odebrecht, que en realidad es una burla en cuanto a la firma, porque con el historial de Odebrecht está el artículo 7.1 acápite E. Del contrato. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El contrato dice que que Odebrecht y su grupo no ha pagado ningún tipo de soborno. Dice que no ha que ellos afirman que no han pagado. Afirman, dice, cohecho, obsequios, incentivos o recompensas. 19.10. Las partes deberán en todo momento durante el curso del presente contrato de EPC cumplir y garantizar que sus agentes, empleados y funcionarios cumplan con la versión más reciente de las disposiciones de la Cámara de Comercio Internacional para combatir la extorsión y el cohecho en las transacciones internacionales, las que se entenderán incorporadas al presente contrato de EPC como si estuviesen escritas en su misma totalidad. Yo tengo acá esa convención de la Cámara de Comercio Internacional, pero hay algo mucho más contundente, que es el capítulo 15.1. Pero vamos por vamos parte, con con ese Aquí primero. dice que tiene que cumplir con esas normas de ese tratado internacional que se considerarán incorporadas al contrato. ¿Cuáles son las que se refieren al pago de sobornos en la Convención Internacional? Yo lo tengo aquí, pero el 15.1 es más contundente, no se va a nada afuera. Vamos Dice, a ver. cada una de las personas jurídicas que integran al contratista declara y afirma que ni ella, ni sus directores, empleados o cualquiera de sus agentes ha pagado ni se ha comprometido a pagar ninguna comisión, soborno, compensación o comisión ilegal, y que no ha en ninguna otra forma o manera, directa o indirectamente, pagado ninguna suma, ni en pesos ni en moneda extranjera alguna, ni en la República Dominicana ni en el extranjero, ni de ninguna forma ha dado u ofrecido regalo o dádiva alguna en la República Dominicana ni en el extranjero a ninguna persona para obtener el contrato de EPC.
Eso dice... Y entonces la Cámara de Cuentas dice que hay que esperar que acaben para ver si 15.1, hicieron eso. 15.1N. Es decir, ya Odebrecht declaró que ha sobornado. Sí. Valdría y faltaría que el procurador vea que dentro de los sobornos hay un acápite, hay una sección que correspondió a Punta Catalina. Siendo así, no es necesario conocer los nombres de los sobornados, sino el nombre del sobornador. Entonces, con el solo hecho de reconocer que Odebrecht otorgó dinero, hay un incumplimiento del contrato. Bueno, la misma Odebrecht dice que los sobornos en República Dominicana llegaron hasta el 2014 y esa es la única obra. La única obra en esa fecha. Perfecto. Entonces, bajo ese modelo, con ese esquema, jurídicamente se puede detener la obra. Hay otros aspectos. Primero, Pero el objetivo no sería, como tú dijiste, no es matar al caballo, sino desmontar al jinete. Muchos entienden, yo lo entiendo así también, que con el dinero que está invertido ahí, esa obra ya hay que hacerla. Seguro. Hay que hacerla. Seguro. Ahora, lo que es insólito es que se siga con una empresa que ha confesado que ha pagado soborno para conseguir las obras. Entonces habría términos jurídicos, porque el contrato no es solamente de Odebrecht, hay otras dos compañías que están envueltas, pero ese es un tema que vale la pena que se enfoque, pero que se tenga en presente que no es cierto que habría que esperar algún momento adicional para declarar que Odebrecht no debería seguir en el contrato. Ese es un tema importante. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, lo hemos hablado varias veces, pero quisiera escuchar su opinión. A propósito de esas declaraciones de la Cámara de Cuentas, ¿se puede auditar el proceso actual para determinar no solamente si hubo irregularidades en la licitación, sino si en la ejecución de la obra ya ha habido sobrevaluaciones o se proyecta una sobrevaluación en el presupuesto que se está utilizando en este momento? ¿Se puede auditar este proyecto? Mire, yo no soy especialista en el tema, pero lo que habría que hacer es evaluar las partidas, a ver si hay otras partidas similares a la de la comida, la bebida y el hielo. Entonces, nosotros tenemos un tema también. El contrato especifica que se va a terminar la obra, la construcción de la primera turbina generadora se da el 7 de agosto y la segunda el 7 de octubre. El contrato especifica que a partir del 7 de agosto, si no se ha entregado la primera unidad generadora, el consorcio constructor encabezado por Odebrecht entra en mora sin que se le notifique y que hay que pagar compensaciones y que hay que pagar multas. Pero además hay que tener presente otro tema. Supongamos que en un gesto inusitado se continúa Odebrecht construyendo y termina. Resulta que quienes fueron a presentar la validez técnico-económica de este proyecto al Senado especificaron que se iba a vender la energía a 9.8 centavos y que el país iba a ahorrar 450 millones anuales por concepto de una energía más barata. Además, el presidente de la República el 27 de febrero señaló que se iba a vender a 7.5 centavos el kilovatio hora y que nos íbamos a ahorrar 441 millones de dólares cada año. Es decir, cada año de retraso. La lesión al Estado de 440 millones de dólares. Eso es, 440 millones de dólares. Entonces, ahí habría la oportunidad de iniciar un proceso de lo que se llama lucro cesante. Obviamente, es posible que Odebrecht pudiese aducir que el atraso no es culpa de ellos. Entonces, lo cierto es, un año de atraso, que se supone que va a ser así, no menos de eso, un año de atraso supondría una penalización para nosotros los dominicanos de 441 millones de dólares,
¿Culpa de quién? Una de dos. O de torpeza del gobierno en el manejo del contrato o de ineficiencia de Odebrecht. El asunto es que cada día que pasa hay penalizaciones que nos corresponden a pagar a nosotros los dominicanos. Entonces, eso quiere decir que quizás pudiera decirse que insisten en seguir con la Odebrecht para no interrumpir quizás esas penalizaciones. Esa pudiera ser una estrategia. Vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Quién sabe qué es eso? Sin embargo, hay un tema. Hoy estamos a 19. Hoy es el Día de los Nombres. No, ya no lo es. Déjeme decirle. Alguien me dijo, ingeniero, pero estamos en Macondo. Yo dije, caramba, sí, ciertamente, estamos en Macondo. Bosch hablaba de la arritmia histórica. Estamos en Macondo. Y el gran García Márquez, cuando comienza a Aureliano Buendía, que está a punto de que lo fusilen, dice, yo recuerdo cuando mi abuelo me llevó a conocer el hielo. El mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para identificarlas había que señalarlas con el dedo. Al procurador hay que decirle, estamos en Macondo, no queremos nombres, vamos a llevar retratos para que él los identifique con el dedo. Con el dedo, está muy bueno. Yo creo que ese es el próximo movimiento, de que señale con el dedo. Además, alguien me dice, ¿y qué le diría a usted si pudiera hablar con el presidente de la República? Yo le diría, mire, el proyecto de Catalina se inició con el viaje a Brasil durante la transición. Entró en una especie de limbo en el viaje a Cádiz, cuando el presidente Medina se reunió con la presidenta Rousseff en la celebración de la Iberoamericana sobre el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Ahí la señora Rousseff dijo que iba a ayudar a República Dominicana en generación hidráulica, solar, eólica y en etanol, campos estos en que Brasil tiene un experticio reconocido a nivel mundial. Nunca habló de la planta. No habló de carbón. De carbón, ni de planta térmica. Okay. Sin embargo, luego, en febrero del 2013, el presidente Lula vino al país, y voy a concluir con esto. Se presentó en el Palacio en la entrega de un premio a los jóvenes y se reseña lo siguiente. Al presidente Medina, el exgobernante de Brasil, le aconsejó siempre decir la verdad en medio de las crisis y turbulencias, mirando a los ojos a los hombres y a las mujeres, y aun cuando no esté haciendo las cosas, decir por qué no las está haciendo. Seguía diciendo el presidente Lula. El pueblo es generoso y entiende. Lo que no les gusta son los gobernantes que se esconden de ellos. Ser presidente no es una profesión, es un mandato, un producto perecedero con fecha de inicio y de vencimiento. Palabras positivas que quedaron enturbiadas, porque la primera persona que habló de reelección fue el presidente Lula ese día, y ahí está en el portal de la Presidencia de la República la transcripción, un video que dijo el presidente Lula, 4 años para un gobierno son muy pocos. Ahí que comenzó la semilla del planteamiento de la reelección. Y seguiría yo diciéndole al presidente, señor presidente, vaya al armario del Palacio y hay una toga que se la puso el presidente Balaguer cuando en el 66 prohibió la operación de aserraderos y salvó en parte la ecología del país. Esa toga se la puso el presidente Guzmán cuando, pensando en el país, sintiendo en el futuro, acabó con los incontrolables.
El presidente Danilo Medina sabe dónde está esa toga, porque ya se la puso. Se la puso cuando en su toma de posesión señaló que no tenía compromisos con la BAREC, sino tenía compromisos exclusivamente con la nación. Ahora debe ponerse esa toga y decir, yo no tengo compromisos con Odebrecht, tengo compromisos con la nación. El presidente Balaguer le daba el nombre a esa toga, la toga de la virilidad. Y el presidente Medina ha demostrado que es un hombre de valor, que se fue del gobierno, estuvo en la oposición y llegó a la presidencia. Es necesario que ponga en juego y que actúe con esa toga, pero al mismo tiempo actúe como decía Hemingway. El valor es mantener la gracia en medio de la presión, que se mantenga actuando grácilmente en medio de una presión de la Marcha Verde, que no prohíba la Marcha Verde, que no prohíba a Federico García Lorca porque verde que te quiero verde, no. Vamos a actuar todos, ni tampoco prohíba a Carmen Natalia Martínez con su canto al soldado inminente que comienza y termina, en marcha, ni que rompa relaciones con Francia, porque el presidente tiene un movimiento que se llama En Marcha. Sí. Vamos Bueno. todos en marcha, en Asua, en contra de la impunidad, vamos a Asua en contra de la corrupción. Bueno, el Sur marcha el próximo Muchas domingo, es la convocatoria que está haciendo el Movimiento Verde para continuar precisamente con esas manifestaciones en contra de la corrupción y la impunidad. La convocatoria es para el domingo a las 10 de la mañana en Asua, ya usted lo decía hace un momento. Sí, señor. Yo quiero 30 segundos. Es un compromiso de cada dominicano y cada dominicana. Hemos llegado al Sí. final, ¿usted quería decir algo más? Sí, me siento realmente presionado por el asunto del tiempo. Yo quisiera que alguien vinculado a aquella persona que entró al Palacio con una carpeta roja y recibido con honor para que nos dé algo de lo que él tiene, que don Arturo del Tiempo nos dé algo de su tiempo, porque él es el del tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Eulogio Santaella, al ingeniero Eulogio Santaella, por haber compartido estos datos con nosotros.